La voz del Gólgota. La prodigiosa facultad de pensar puede ayudarnos a imaginar en estos momentos la sangrienta escena donde se desarrollaron los históricos acontecimientos que culminaron en un deicidio, en la muerte de Cristo. En aquel día singular se veía una enorme multitud apiñada a los dos lados de la calle por donde caminaba un peregrino, un manso Galileo, jadeante, desmayado y cansado, bajo el peso grande y terrible de una agobiadora cruz. Esta figura angustiada, llagada por los azotes que hirieron su cuerpo y las espinas que crucificaron su frente, parecía la encarnación del sufrimiento, mientras soportaba la afrenta de su castigo en penoso viaje hacia el Gólgota y hacia la muerte. A los dos lados de la calle la multitud comentaba, mientras el Nazareno, sin hermosura, sin prestigio, escoltado solo por la amargura, caminaba y envolvía en la mirada de su inmensa piedad a los hombres que le condenaban. Como una expresión sencilla nos describe Juan, el Divino, el cuadro de la crucifixión del Maestro y Señor nuestro. Tiene este apóstol la palabra, oigámosle. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y aquí el panorama. Sobre la cruz del centro, tosca, ignominiosa, símbolo de afrenta, patíbulo deshonroso, alzada la figura de Jesús. A sus lados, vergonzosas y cargadas de afrenta, dos cruces más, cadalzos torturantes, donde padecían agudos dolores dos hombres viles que expiaban sus culpas de ladrones. Los clavos, el dolor acerbo, el espectáculo humillante de sacerdotes y plebe burlándose de la tragedia. Qué horrible, qué miserable todo esto. En la cabeza de la cruz, visible para todo el mundo, la acusación por la cual era ejecutado vuestro Señor y el Señor de mi alma. La mano de Pilato, impulsada por fuerza incoercible, escribió este título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los idiomas de la generación de entonces, el hebreo, el griego y el latín, sirvieron a Pilato de vehículo adecuado para decirle al mundo entero quién era el personaje augusto cuyo rostro lacerado fulgía en el Gólgota bajo los besos brillantes del sol. Bajo la cruz, indiferentes, depravados, sin corazón, insensibles, criminales, instrumentos de Satanás y la estulticia humana, los viles soldados de Roma se jugaban, por medio de suertes, la túnica humilde del humilde Jesús. Y cerca, muy cerca de la cruz, de manera que podían aspirar y sentir la respiración amorosa de su agonizante maestro, estaban las mujeres galileas. Sí, estaban las Marías, estaba Salomé, estaban las mujeres en su puesto de amor, fieles, valientes, simpáticas, tiernas, decididas. Aquellas inmortales mujeres cubrían toda la vergüenza de aquel acto indigno con la gloria excelsa de su heroica y anhelante devoción. Ante mi vista, gigantesco, alto más que los Andes, se yergue ahora y monopoliza toda mi contemplación el Cristo en la cruz del Gólgota. Miradle en profunda adoración. La flor roja de sus labios acaricia una frase que cae como un pétalo, como un mensaje que puesto en el idioma castellano es una proclama de perdón. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y pensar que el pecado de matar a Dios es perdonable. Eso es lo que necesita saber el pecador, porque ese es el hombre que ha crucificado al Hijo de Dios. Los clavos se hubieran negado a taladrar las bellas manos de Cristo. El aire hubiera detenido los azotes lanzados contra su cuerpo inmaculado, y las espinas hubieran perdido sus puntas afiladas antes de coronar su frente altísima, si el hombre no hubiera pecado para hacer necesaria su muerte. Todos los que sienten en sus conciencias el remordimiento de una falta cometida, todos los que recuerdan un acto de injusticia en sus vidas, todos los que han realizado algo contra los 10 mandamientos del decálogo divino, todos estos son pecadores y han puesto individual y colectivamente sus pecadoras manos en la consumación vilipendiosa de la muerte de Jesús en las cejas abruptas del monte Calvario. Tras esta amnistía generosa, nuevamente la rosa de Nazaret, colocada en la cruz del Gólgota, parecía abrirse para esparcir otro mensaje sobre la multitud displicente que asistía a la tragedia de los siglos, a la muerte de Dios. Sí, Jesús quería hablar. Había en su alma un clamor desesperado por la bendición suprema del compañerismo. Vislumbraba el deleite del paraíso y no quería entrar solo a esta bienaventuranza. Por eso miró hacia uno de los malhechores que compartían con él las torturas sentidísimas de la crucifixión y le asoció al viaje de la gloria con la siguiente promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue el apóstol Pablo quien nos aseguró que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Y en sublime éxtasis, transportado al Calvario, ocupando místicamente otra cruz al lado de Jesús, exclamó el gran Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo llevó en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nunca hubo carreras más diferentes en la vida que la misión redentora de Jesús y el camino tortuoso de aquel ladrón que agonizaba junto a él. Pero una misma fue la muerte de ambos. La camaradería de la cruz los unió con la fraterna adhesión del sufrimiento, representado por una sentencia similar, igual burla de la multitud, igual taladro de los clavos e igual agonía en la ejecución. La severa dignidad con que Cristo convertía su cruz en trono impresionó al malhechor, con la certidumbre de que a su lado moría Dios mismo, de paso hacia un gran triunfo, una corona y un reino. Jesús, que iba por el mundo haciendo bienes, obsequió a este triste ajusticiado con el supremo bien de la salvación. Antes de resonar en los ámbitos la voz del Maestro, desde la cátedra solemne del Gólgota, era hijo de una mujer, la criatura que saltaba en su vientre y nacía a sus pies, como carne de sus carnes y hueso de sus huesos, y para expresar a un hijo toda autoridad, todo reclamo que tenía sobre él una madre, ésta le decía: yo te he llevado 9 meses en mi vientre. Antes de Cristo solo era madre esa, la que cargaba una criatura 9 meses en su vientre creador. Pero de los labios del Maestro, en la cruz, brotó un rayo de luz que trajo a la inteligencia humana un nuevo concepto de madre e hijo, cuando el pueblo oyó la siguiente expresión: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre, dirigida a María y a Juan respectivamente. ¿No es esta la espiritualización del parentesco? Mucho antes ya Cristo había dicho que su madre y sus hermanos
eran los que hacían la voluntad de su Padre que estaba en los cielos, y que el prójimo de una persona era el que tenía de ella misericordia. Con esta nueva definición de las relaciones humanas se revoluciona el concepto de familia entre los hombres y se prepara la visión y el sentimiento de la raza para el advenimiento de la era cristiana, en que los fuertes albergan en sus hogares a los débiles como hermanos en una misma familia. Los ricos levantan actas notariales para reconocer como hijos suyos el fruto del arroyo, y la sociedad levanta hospitales y hogares de caridad para acoger y tratar como hermanos a todos los seres que comen el pan de la orfandad y apuran la copa amarga del desamparo. La flor de la adopción nació en el Gólgota con las palabras creadoras de Cristo dirigidas a María y a Juan, que son: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La humanidad siempre se ha burlado del pecado. Esa alegre sirena ha turbado con el encanto de sus engaños a todos los hijos de Adán y Eva. Nadie ha creído que por la senda florida de los placeres, las pasiones y la diversión se entra al cautiverio de las penas temporales y eternas. Pero es así. Para apreciar en toda su horrenda y trágica magnitud la obra del mal y los resultados de contrariar la voluntad de Dios, es necesario asistir a la ejecución de Jesús de Nazaret y ver su rostro en la hora sombría, cuando todo su cuerpo se puso en lastimera atención para ayudar su garganta a transmitir a los cielos y a la tierra aquel lamento que apagó los astros, desmayó los planetas, conmovió el infierno, puso de rodillas a los cielos llorosos y ha venido hasta nosotros expresado en las siguientes palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los hombres hemos sido creados de manera que Dios pueda intervenir en nuestras vidas. Por eso es que, al faltarnos fuerzas humanas, al fallar los recursos posibles, nos anima la fe en el milagro y pedimos a Dios que haga algo sobrenatural en nuestro favor. Cristo había mirado el rostro de su Padre. Era natural que al sentirse abandonado hiciera esta pregunta, que solo puede ser contestada declarando que cuando Cristo la formuló, estaba sufriendo la consecuencia y el castigo del pecado humano, por el cual vino a ofrecer como rescate aquella hora de desamparo divino, el precio incalculable de su sangre y la inmensa oblación de su muerte en la cruz. Es imposible explicar la confusión de aspiraciones, necesidades y condiciones que impulsaron al Cristo a exclamar: sed tengo. Sabemos que los efectos de la crucifixión tenían que crear en su organismo un clamor por agua que estaba expresado en esta frase. Pero también sabemos que la sed es una manifestación de insatisfacción, un anhelo, una necesidad, una ambición espiritual que en nuestro Señor era sublime, infinita y tomaba proporciones incomprensibles para la mente humana. Bástenos decir que la salvación de cada alma llegada a los pies del Redentor, como un trofeo de su gracia, es una gota de refrescante agua que se pone sobre el clamor continuo de su sed insaciable por más vidas redimidas, más hombres salvados, más almas recuperadas y convertidas a Él mismo. Dios lo hizo todo bueno desde el principio del mundo, pero la palabra consumado nunca se oyó en los labios del Padre Creador, hasta que en el Monte Calvario, salido ya el sol de nuevo, sonriente la naturaleza, ante la apacible calma del Nazareno, este miró al cielo, miró a la tierra, miró a la multitud,
miró a los abismos y repasó el plan de salvación. Y luego, como un artista que termina su obra cumbre con una pincelada de gloria, como un científico que completa su invento o un general que corona su carrera con una gran victoria, exclama reposada, noble y dignamente, consumado está. La escena del Calvario es una necesidad de la obra creada por Dios. La naturaleza necesitaba el bautismo de sangre divina, que se realizó cuando Cristo fue crucificado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es por la vía de la cruz de Cristo que llegan los individuos de la raza humana al goce de la libertad espiritual. Los que oyeron el lamento de Cristo cuando echaba de menos la luz amiga de los ojos del Padre y preguntaba a Dios por qué lo había desamparado, seguramente supieron que había pasado la nube que acompañaba las relaciones entre Cristo y Dios, cuando nuestro Redentor filialmente, dulcemente y con voz llena de vigor, entornó los ojos hacia el cielo y habló la palabra de una partida voluntaria, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acabada la obra que vino a realizar en este mundo, cumplida aquí su misión, era lógico que el buen samaritano celestial, el divino Jesús, como el general que pelea una buena guerra y la ha ganado, regresara a su patria para recibir las aclamaciones y las condecoraciones que le pertenecían por su triunfo definitivo. Fue por eso que Jesús terminó su vida con las palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amigos, habéis estado escuchando la voz del Gólgota, las palabras espontáneas, reveladoras, brotadas del corazón de Cristo, dejadas caer como perlas inapreciables mientras éste sufría en la cruz. Esta es voz de amor. Guardadla en vuestras almas y haced del personaje bueno, manso y divino que las dijo el compañero de toda vuestra vida y el salvador de vuestras almas. Él murió por vosotros. Dios os bendiga.